allanado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Queremos enviar un saludo a nuestro amado pastor Yamil Jiménez, a su esposa y a toda la congregación de Centro Victoria Morazán en Pérez Celedón. Encantado de saludarles. Somos los pastores Betsy y Abel Guerra de Centro Victoria en Dolega, Chiriquí, Panamá. Queremos que te quedes allí y que no te pierdas este tiempo que viene de alabanza y adoración. Y sobre todo, una palabra de Dios a través de nuestro pastor, el pastor Yamil Jiménez. Saludos y esperamos que la pasen bien. Bendiciones a todos y a todas, bendiciones hermanos, hermanas. Es un privilegio para nosotros estar juntos. Así de esta manera, por medio de la tecnología, podemos reunirnos y adorar el nombre del Señor, que es sobre todo nombre. Amén. Que no dispone su corazón, ahí en su casa, donde sea que usted esté, disponga su corazón para que adoremos al Señor juntos. Y decirle al Señor, como una vez confesó el apóstol Pedro y dijo: Señor, ¿a quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor, si solo tú me has dado vida eterna, me has dado tu perdón. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor, si solo tú me has dado vida eterna, me has dado tu perdón. ¿A quién iré? Si solo tú me puedes sostener. ¿A quién iré? Si solo tú me puedes sostener en tus manos. ¿A quién iré? Si solo tú me puedes sostener. ¿A quién iré? Si solo tú me puedes sostener en tus manos. ¿A quién iré, Señor, si no ¿A quién a iré? ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Pues solo tú tienes palabras de vida. Si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor, si solo tú me has dado vida eterna, me has dado tu perdón.
Aleluya. Decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de su presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. cerca de ti, Jesús, Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Queremos estar cerca de ti, Señor, sin importar las circunstancias, nuestra necesidad, Señor. Lo que nos importa es estar cerca de ti, Jesús. No importa lo que pase, no importa lo que venga, queremos estar cerca de ti. No te alejes, Señor. Espíritu Santo, no te alejes de nosotros, porque te necesitamos. Aleluya. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar.
cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Hola, qué gusto poder saludarles. Soy el pastor César Asensio y mi esposa Carolina, y somos pastores de la iglesia Jardín del Sol en Osorno, Chile, y es un gusto poder saludarles a todos ustedes. Es una alegría para nosotros saber que en todas las partes del mundo y en tantos países tenemos hermanos, así es que les enviamos un abrazo muy grande desde el sur de Chile y les amamos. Que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Chao. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en estos sus programas de Producciones Centro Victoria. Esta mañana de domingo estamos felices de que nos permitan llegar hasta sus casas, hasta sus personas, con el mensaje eterno del Evangelio, con una palabra que espero en Dios que nos ayude a fortalecernos, que nos instruya, que nos anime, y todas esas cosas hermosas que hace la Biblia con los que nos disponemos a escucharla, a creerla y a obedecerla. Este día es un día hermoso, es un día para celebrar, es principio de semana. Probablemente usted y yo no tenemos como mucha cosa que hacer, porque nuestras actividades rutinarias, pues todos sabemos que están interrumpidas casi que en el planeta entero, pero aprovechamos estos minutos que tenemos para alimentarnos espiritualmente. Así como alimentamos el cuerpo, hay que alimentar la mente, que leer buenos libros, ver buenas documentales, ver buenas películas, escuchar buena música. Debemos de edificarnos intelectualmente, físicamente, pero también espiritualmente. Y este pan de vida, que es la palabra eterna de Dios, siempre tiene algo que ofrecernos, siempre tiene algún consejo, alguna instrucción, alguna palabra de aliento que darnos para ayudarnos a salir al final de cada día vencedores una vez más por la gracia de Dios. Hoy, si les parece bien y tienen una Biblia a mano, sería muy interesante que buscáramos en el Nuevo Testamento la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, para leer un texto y empezar nuestra intervención del día de hoy analizando ese texto. Es la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 12, donde el apóstol está contándonos parte de su experiencia. Es un texto como autobiográfico. Es una de esas ocasiones en las que Pablo se diría a nosotros casi que no como apóstol ni como un enviado de Dios, sino simplemente como un ser humano, como una persona que tiene sus aflicciones, sus problemas, sus inquietudes, como cualquier otro. A veces tenemos el concepto erróneo de que estos hombres de Dios que encontramos en las páginas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de que estas mujeres de Dios eran seres como de otra dimensión, de otra galaxia, que casi que andaban flotando, que tenían una línea directa con el trono del Señor, pero en realidad si nos ponemos a leer la Biblia, a leerla, a estudiarla, nos vamos a dar cuenta que no es así. El Nuevo Testamento dice claramente que Elías, el hombre que hizo bajar fuego del cielo, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Sabemos que Abraham cometió errores, sabemos de todos y cada uno de estos hombres y mujeres. Tenían sus luchas, tenían problemas de familia, tenían días buenos, tenían días malos, se desanimaban a veces, tenían problemas emocionales como cualquier hijo de vecino. Tenemos como una mitología evangélica o bíblica, no sé, de los superhéroes. Y yo creo que conozco un poquito de esto porque crecí rodeado de superhéroes. En aquella época no teníamos tanta televisión ni tenía plata para ir al cine. Pero en las barberías había las famosas revistas, los cómics, y entonces toda mi infancia pasé lleno de Batman y Robin, de Aquaman y Aqualad, de Superman, de Linterna Verde, de Flash, de Atom. Podría pasar, creo que mucho rato, enumerando todos aquellos héroes extraordinarios, gente con superpoderes, Superman, gente que nunca se enfermaba, que nunca les dolía nada, que derrotaban a todos los enemigos. Y a veces creemos que la vida cristiana es así, que los hombres y mujeres de la Biblia eran superhéroes. No, no eran superhéroes. Eran personas comunes y corrientes, llamadas y capacitadas por un Dios extraordinario. Y Él es el que hace la diferencia. Yo tengo cierta desconfianza de que en la predicación moderna, en la predicación de hoy en día,
a veces ya no solo se presenta a los personajes bíblicos como dotados de unas condiciones casi que sobrenaturales, sino que algún tipo de predicadores o maestros, o no sé cómo llamarles, se están atribuyendo ellos mismos esta clase de poderes. Y que miles de creyentes, de hombres y mujeres buenos, sinceros, caen en la trampa y ponen su mirada en estas personas creyendo que tienen algún tipo de comunicación con Dios, que tienen algún tipo de capacidad espiritual extraordinaria que ellos, que son simples creyentes, no tienen. Y amigo, amiga, eso es un tremendo error. Vamos a hablar más adelante de eso, pero por ahora leamos el texto, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Dice: ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y aquí empezamos a encontrar algo extraño. Pablo nos está contando, repito, algo que debe ser autobiográfico. Probablemente está contándonos alguna experiencia sobrenatural que él tuvo. Dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, y oyó cosas inefables, o sea, que no se pueden contar, que no se pueden decir. ¿Qué escuchó Pablo? No tengo la menor idea. Y cuando estaba recién convertido tenía muchas ganas de saberlo, sentía mucha curiosidad. Ahora no. Caramba, si llevamos 2000 años rompiéndonos la cabeza para ponernos de acuerdo con lo que dijo Pablo en las 12 o 13 cartas de él que tenemos, que este supuestamente es lo fácil, esto es la leche. ¿Qué pasaría si Pablo nos hubiera contado lo que oyó allá arriba? Entonces, olvidémonos de lo que Pablo escuchó y sigamos adelante. Él dice que algo muy extraño. Dice que de mí mismo, versículo 5, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Gloriarse es como enorgullecerse, como presumir. Dice Pablo, yo no voy a presumir de nada de lo mío, sino de mi debilidad. Y esta es una palabra extraña que me gustaría que usáramos hoy como base para esta meditación. Gloriarse, alegrarse, presumir de nuestra debilidad. Esto es como paradójico, esto es contrario a lo que todos los seres humanos o la mayoría de seres humanos hacemos. Nosotros tendemos a exhibir nuestras fortalezas y a esconder nuestras debilidades. Confesar ser débil es algo que no nos gusta. Nos hace sentir inferiores, nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir desamparados. A veces presumimos de fortalezas que no tenemos siquiera, con tal de esconder nuestras áreas de debilidad. Pero aquí encontramos a un hombre que parece que navega contracorriente y que dice que él más bien se gloría, que aunque tiene muchas cosas de qué sentirse orgulloso en su vida, en su currículum, en su hoja de vida, aunque tiene muchas cosas, no va a presumir de ninguna de esas, sino que va a presumir de sus debilidades. Porque en el versículo 6 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye de mí. Muy bien, Pablo dice: yo tengo, humanamente hablando, cosas de las que gloriarme. Y en algunas otras citas nos enteramos de que él dice: yo soy hebreo de hebreos, o sea, soy un judío de linaje puro, vengo de la tribu de Benjamín, que eso era un orgullo en Israel. ¿Por qué? Porque Benjamín, aunque era una tribu pequeña, fue la que dio el primer rey de Israel, a Saúl. Soy fariseo, soy irreprensible en cuanto a guardar la ley. El padre de Pablo probablemente era una persona adinerada, él era ciudadano romano. Aquí cree que Pablo, como ciudadano romano, debe haber hablado el latín, que era la lengua franca del imperio, escribía en griego. Como judío tiene que haber hablado el hebreo, escribir en hebreo, leer la Biblia, el Antiguo Testamento en hebreo, y hablar el arameo, que era la lengua que se hablaba en ese momento en Israel. Es que estamos hablando con un hombre que era un políglota, con un hombre que sabe escribir, con un hombre que tiene una capacidad de análisis y de reflexión profunda, que tiene un historial religioso. Y dice, todo eso yo podría sacarlo a relucir y hacerme impresionarlos a ustedes, hacerme sentir orgulloso, pero en realidad dejemos eso a un lado y me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Cuántas personas conoce usted que se glorían en su debilidad? ¿Cuántas personas conoce usted que se sienten orgullosos, que no esconden sus carencias,
que no esconde sus momentos difíciles, sus momentos de dolor. A mí Pablo me parece un personaje extraordinario por muchas razones. Pero esta capacidad de aceptar sus limitaciones, esta capacidad de aceptar su debilidad, y no solo de aceptarla, sino de decir, me gozo en eso, es sorprendente. ¿Cómo puede llegar un hombre o una mujer a este nivel de aceptación, de sinceridad, de integridad para con uno mismo y de reconocer sus propias fallas, sus propias necesidades, sin sonrojarnos y sin justificarnos? Pablo dice que él tuvo una experiencia que le ayudó en eso. Versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Muy bien, decimos que probablemente Pablo está hablando del mismo cuando nos cuenta de ese hombre que fue llevado al paraíso, al tercer cielo, donde oyó palabras inefables. Y allá, esa revelación que él recibió, que probablemente esta revelación de lo que es la iglesia, la estructura de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, que Pablo nos cuenta en las epístolas, porque usted tiene que entender una cosa. Jesús no predicó de la iglesia, Jesús predicó del reino. De hecho, en los 4 evangelios, Jesús solamente hace 2 citas a la iglesia, en el evangelio de Mateo. Una está en Mateo 16, donde dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la otra es cuando dice, si tienes algo contra tu hermano, ya agotaste las otras vías y lleva el problema ante la iglesia. Nada más. Jesús nunca dijo cómo había que organizar la iglesia. Esa tarea le correspondió a Pablo. Lo de Jesús fue fundar la iglesia. Lo de Pablo fue construir la iglesia sobre esa roca, sobre ese cimiento eterno, inconmovible que se llama Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, amigos, vamos a continuar porque esto es muy interesante. Hay algo que aprender aquí. Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones que tuvo allá arriba no me hiciera subir el humo a la cabeza, no me sintiera poner orgulloso. Entonces Dios permitió, me fue dado un mensajero de Satanás para que me abofetee. Y esto es extrañísimo. Estamos hablando de un apóstol, de un tipo que fundó iglesias, que levantó muertos, que Dios lo usó para sanar enfermos. Y está hablando de que tiene un aguijón en su carne. No sabemos, ha habido a lo largo de estos 20 siglos, ha habido teorías acerca de qué era ese aguijón, que si era una enfermedad en los ojos, que si era una cosa, que si era la otra. No sabemos ni me interesa en este momento. Otros ya discutirán el asunto. Lo que me interesa que veamos es que este aguijón en su carne, Pablo lo define como un mensajero de Satanás, que lo abofeteaba, que lo mantenía humilde, que lo mantenía, a pesar de todo lo que él sabía y lo que había recibido de Dios, es este problema que él tenía, esta crisis constante, que puede, repito, haber sido un problema emocional, físico, familiar, no sabemos. Tenía un aguijón en su carne, como tener hincado un chuzo, un clavo en la carne, constantemente. Eso duele. Y Pablo, que era un hombre de Dios, era un hombre de oración, dice que él oró 3 veces al Señor, no una ni 2, sino que oró 3 veces. Verso 8 dice, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y aquí viene la verdadera paradoja. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué forma tan diferente tiene el Evangelio de enfocar las realidades de la vida de la que tienen las filosofías y los sistemas de pensamiento seculares? Oiga lo que dice Pablo. ¿Qué es una paradoja? Es una afirmación que incluye 2 términos que se contradicen y que de momento uno tiene que parar, mueve la cabeza y dice, discúlpame, repite eso por favor porque no me quedó muy claro. Y esa paradoja, esa contradicción aparente de términos, lo que hace es ponernos a reflexionar qué fue lo que quiso decir esta persona realmente. La Biblia y el Nuevo Testamento está lleno de paradojas. Jesús dice, el que quiere ser grande tiene que hacerse más pequeño. El que quiere salvar su vida la perderá, el que la pierda la salvará. Está llena de paradojas. Y es para que paremos, hagamos un alto y reflexionemos en eso. Muy bien, Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Qué extraño, cuando acepto mi debilidad, cuando reconozco que no puedo hacer un montón de cosas, es cuando empiezo a ser verdaderamente fuerte. Vamos a ir más adelante a tratar de ver si podemos aclarar un poquito este concepto, porque es muy importante. Pero antes que nada, vamos a retroceder un momento al versículo 8. Y en el versículo 8, Pablo, hablando de ese aguijón en la carne, hablando de esa molestia, hablando de esa, vamos a ver, esa incomodidad constante que él tenía, dice que él 3 veces he rogado al Señor. No dice que ha orado, dice que ha rogado al Señor que se lo quite. Y a mí me llama la atención, rogar significa como suplicar, como implorar. Este era un hombre de verdad que vio milagros, que Dios lo usó para hacer milagros, que se convirtió milagrosamente. Un hombre que tuvo un trato personal con Jesús resucitado. Y sin embargo, cuando ora por una necesidad propia, dice que él le ruega al Señor. Y hoy en día uno escucha y mira a tantas personas ahí que se dicen son profetas, que se dicen que son apóstoles, que se dicen que tienen comunicación, línea directa con el Señor en el trono y que Dios les habla y les indica y les mueve. Bueno, qué suertudos, ¿no? Qué bueno para ellos. Pero a mí lo que me sorprende a veces es oír a estas señoras y señores gritando, zapateando y diciendo: yo decreto, yo declaro, yo ordeno, yo digo. Y luego veo a un apóstol de verdad, veo a Pablo y dice: yo ruego, he rogado al Señor. Y le rogué una vez, y le rogué 2, y le rogué 3, y el Señor me dijo que no, que mi gracia era suficiente, porque el poder de Él se perfecciona en la debilidad nuestra. Parece que ha entrado como una medida en la iglesia moderna de un cierto espíritu donde para impresionar a los hermanos y a los creyentes tenemos que aparentar que somos superhéroes, que tenemos superpoderes, que podemos hacer cosas que el resto de la congregación no puede, que sabemos cosas que el resto de la congregación nunca va a saber, que tenemos una comunicación tan íntima con Dios como el resto de los hermanos y hermanas jamás la van a tener. Y las personas, lamentablemente, a veces por su ignorancia en la palabra de Dios, se lo creen. Y creen que los que estamos ahí al frente en un púlpito o en una pantalla de televisión o detrás de un micrófono, en realidad estamos más cerca de Dios que ellos. Y entonces usamos este lenguaje altivo, este lenguaje prepotente, a veces para dirigirnos a Dios, a los ángeles o a la misma iglesia, dando órdenes y decretos y ordenanzas y levantando la voz y zapateando. Y con eso no estamos impresionando ni a Dios ni al diablo, sino a la pobre gente que cree que realmente algo está ocurriendo cuando no está ocurriendo nada, ni en el mundo espiritual, ni en el mundo físico. Me encanta la actitud de Pablo. Este es un hombre que ha estado en el trono de Dios. Es un hombre que se convirtió porque se le apareció al Señor Jesucristo resucitado. Y aún así dice: yo le he rogado, y le he rogado 3 veces al Señor. Y el Señor me ha contestado. El Dios de la Biblia siempre contesta. Lo que pasa es que no siempre contesta que sí. Me ha contestado y me ha dicho: no, Pablito, tienes que quedarte con eso porque el poder mío se va a perfeccionar en la debilidad tuya. Pablo era un hombre probablemente demasiado inteligente, demasiado activo, demasiado eficiente, y si no hubiera sido por esta molestia, digo yo, estoy suponiendo, por este aguijón que tenía en su carne, quizá él se hubiera llenado de orgullo carnal, de satisfacción y decir: mira todo lo que he hecho, yo, Saulo de Tarso. Hubiera entrado como en la actitud de Nabucodonosor: aquí están las iglesias que yo he plantado, aquí están las almas que se han convertido, los ministerios que se han levantado. Pero en realidad dice: no, yo no me gozo de nada de eso, me gozo de mis debilidades. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dijo que no se le iba a quitar, le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad, en tus debilidades. Por eso el apóstol dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando acepto mi limitación, cuando acepto mi incapacidad en algunas áreas, es cuando le estoy dando la oportunidad verdaderamente al Señor de que Él entre con su capacidad, de que Él entre con su fortaleza, de que Él entre con su omnipotencia y supla todo lo que me falta a mí. Y al final entonces la gloria no va a ser mía, sino que va a ser del Señor. ¿Cuál es el problema que corremos cuando no aceptamos que somos débiles en ciertas áreas? El problema es que nos exponemos innecesariamente a una serie de peligros. Vamos a ver, una persona está nadando, qué sé yo, está cerquita de la playa, él cree que es un excelente nadador,
o una excelente nadadora. Y de pronto empieza a sentir que la corriente lo lleva mar adentro. Pero como se cree tan fuerte, como se cree tan hábil, como se siente tan buen nadador, no va a hacer el ridículo de levantar la voz, y ayuda y meter en una cuerda o alguien que me venga a ayudar. No, qué pena, ¿qué van a creer de mí? Mejor sigo nadando, aunque la corriente me siga llevando para adentro. Al final estoy tan adentro que ya aunque quiera gritar, nadie me va a escuchar afuera. Si hubiera reconocido mi debilidad, que aunque tenga 5 medallas olímpicas en natación, no puedo competir contra la fuerza del mar. Si hubiera reconocido mi debilidad, pido ayuda a tiempo y no hubiera tenido ningún problema. Las personas que no aceptan sus debilidades, que no aceptan sus limitaciones, son las que se meten en problemas más rápido y a las que les cuesta más salir después. Pero cuando nosotros aceptamos, cuando nos damos cuenta de que cada vez que subimos a un púlpito, por más años de predicar que tengamos, por más homilética y hermenéutica que sepamos, por más experiencia ministerial, por más bagaje que tengamos de conocimiento, cuando decimos, Señor, si no eres tú el que interviene, si no es tu Espíritu Santo el que toca mi entendimiento y el que toca el entendimiento de las personas que van a escucharme, Señor, no va a ocurrir nada, va a ser una mera transmisión de conocimientos, de información, pero a nivel espiritual no va a ocurrir nada. Yo no sé ustedes, pero yo tengo muchos años, casi 40 o más, de estar predicando el Evangelio, de estar enseñando. Y todavía cada vez que tengo que enfrentarme a una cámara, a un micrófono, subir a un púlpito, todavía siento temor. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque reconozco mis propias limitaciones, mis propias capacidades. Y sé que cuando ocurre algo que edifica a la gente y que la bendice, entiendo perfectamente que no fue por mi debilidad, sino por el poder de Dios, que el que está haciendo las cosas. Así que este texto que estamos leyendo tiene sus bemoles, tiene sus partes interesantes. Volviendo al tema ahora del versículo 8, 2 Corintios 12, que Pablo dice, yo he rogado. Y hicimos una pequeña comparacioncita con lo que ocurre en muchos púlpitos hoy en día y en muchos ministerios. Hay como una enseñanza de moda, como una doctrina de que nos ha sido dada una autoridad especial para hacer cosas en el cielo y en la tierra, y nos creemos como pequeños diosesitos. En realidad no. El secreto no está ahí. El secreto no está en impresionar a la gente, haciéndole creer que somos muy espirituales o que tenemos, qué sé yo, otra personalidad, una super personalidad, que están viendo a Clark Kent, pero que en realidad somos Superman. El secreto está en hacernos pequeños delante de Dios. En Hebreos capítulo 5, y voy a ir un momentito, y si ustedes me acompañan, sería muy bueno, o que anoten los textos por ahí, porque sería importante que entendiéramos esto. En Hebreos capítulo 5, el versículo 7, vamos a ver cómo funcionaba la cosa durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Hebreos 5:7 dice, y Cristo, en los días de su carne, o sea, los 30 y pico de años que estuvo aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Voy a leerlo otra vez, porque esto es un texto, créame, del que no se habla mucho hoy en día, no se predica mucho, pero es clave. Estoy en Hebreos capítulo 5, el versículo 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo oraba Jesús? Eso es importante. Vamos a ver, de ustedes que son creyentes, de los que son pastores, líderes de iglesia, hombres y mujeres que tienen puestos de responsabilidad, o simple hijos e hijas de Dios que oramos todos los días, le damos gracias al Señor cuando nos levantamos, cuando vamos a la cama, cuando participamos de los alimentos. ¿Cómo oramos? Porque parece que la moda ahora es que el que grita más duro es más espiritual, que el que zapatea, que el que ata, el que desata, el que ordena, el que decreta, y eso a la gente la cautiva, la fascina. Y la gente dice, ¿qué espiritualidad, qué unción, qué autoridad? Pero, ¿cuál es la base bíblica de eso? Hebreos 5:7, vamos a ver cómo oraba Jesús. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Estamos hablando de Jesús, aquel de quien dice el Evangelio de Juan, que por él fue hecho todo lo que existe, y sin él nada de lo que hay en el universo y en otros universos probables fue hecho.
Pero cuando oraba, cuando se acercaba al Padre, se acercaba con ruegos. La misma palabra, la misma expresión que utiliza Pablo. Con ruegos, con súplicas, a veces con lágrimas, pero siempre con un temor reverente. Incluso la última noche en Getsemaní, ora, abre su corazón y le dice: Padre, yo en realidad no quiero morir, si es posible que pase de mí este cáliz, pero si no, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, creo que este es un ejemplo vivo de lo que significa hacernos pequeñitos para que Dios se pueda hacer grande. Hacernos pequeñitos para que el propósito del Señor se pueda cumplir. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Pero estoy seguro que ustedes también, aunque no los conozco a todos. Todos tenemos áreas de debilidad, tenemos aguijones en la carne. De una u otra forma, o tenemos problemas de finanzas, o de salud, o emocionales, o de familia. Hay cosas para las que no somos buenos, hay cosas que nos cuestan un montón. Y nos pasamos la vida tratando de esconder esas pequeñas fallitas, tratando de esconder esas falencias, tratando de esconder nuestra debilidad, tratando de proyectar una imagen de supermujer, de superhombre, de supercreyente, de supersanto, para impresionar a quién. Porque Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe cómo nos sentimos. Y la verdad es que uno a veces como predicador y como pastor, y yo digo esto sin sonrojarme, hay veces que uno sube al púlpito y sube nada más: ha sido la misericordia de Dios. Porque emocionalmente estás tal vez destrozado, estás pasando problemas personales, estás pasando problemas emocionales, estás pasando problemas financieros o de familia. Pero ahí afuera, abajo, hay 10, 15, 20 o 1000 o más personas que también tienen sus propios problemas y que están confiando, no que uno es perfecto, no que uno es un super santo, pero que están confiando que Dios te dio pan para darle al pueblo ese día, que Dios te dio alimento, que Dios te dio una palabra de aliento para esas personas. Cuando vea a un hombre o una mujer de Dios que está siendo usado por Dios, que está siendo bendecido, nunca lo exalte demasiado, honrelo, bendiga, lo agradezca, lo siembre en su ministerio si usted quiere, pero no convirtamos a los músicos, ni a los que alaban, ni a los que predican, ni a los que enseñan en especie de ídolos, en especie de superhéroes, porque eso no existe, amigo. Y al final todos los ídolos terminan con los pies de barro y terminan cayendo. Volviendo a Pablo y volviendo a la carta a los Corintios, esta segunda carta con la que empezamos, pero ahora en el capítulo 4, vamos a terminar ahí hoy, comentando ya no el capítulo 12 de segunda a los Corintios, sino el capítulo 4, que repito, es muy, muy, muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque en el versículo 7, Pablo dice, hablando del evangelio, hablando de la salvación, hablando de la presencia de Dios en la vida de los creyentes, dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál sería el tesoro entonces? Es la salvación, el perdón de pecados, la presencia de Dios, el sello, las arras del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es un tesoro, eso no tiene precio, eso vale más que cualquier cosa que haya en este planeta. O sea, si usted pone en una balanza su salvación y todas las riquezas del mundo, no hay duda de qué pesa más. Recuerdo lo que dijo el Señor. Dijo: ¿de qué le sirve a un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? O sea, es más valiosa el alma que todo el mundo con sus vanidades y bellezas y riquezas. Entonces, esa salvación que Dios te ha regalado a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, esa presencia del Espíritu de Dios en tu vida, eso es ser parte de la iglesia del Cordero, eso es ser hueso de su hueso y carne de la carne del Señor. Eso no tiene precio, es un tesoro. Pero amigo y amiga, y aquí es donde está el asunto, para que no nos exaltemos demasiado y no andemos mirando a la gente de arriba hacia abajo y no andemos señalando y condenando y culpando al resto del mundo que no se ha convertido, tenemos que entender algo: es un tesoro lo que Dios nos ha dado, pero ese tesoro está en vasos de barro. Lo que es de Dios es el tesoro, lo que es de barro es lo nuestro. Y a veces, repito, y últimamente con cierta frecuencia, la gente pone el ojo en el frasco, pone el ojo en el estuche. La gente fija su mirada en el envase, en el barro, y no en el tesoro. Y eso es un error enorme. ¿Cuántas miles de personas están hoy día fuera de las iglesias? Y puede que usted que me está viendo sea uno de esos o una de esas. Está fuera de la iglesia porque dice: no, yo fui allá y el pastor o la pastora o el líder o el músico hizo tal cosa y la verdad es que yo salí desilusionado.
Qué pena por la persona que hizo eso, que lo desilusionó a usted. Pero qué pena por ustedes también. ¿Por qué pusieron su mirada en los estuches? ¿Por qué pusieron su mirada en el barro? Cuando lo que tenían que poner mirada era en el tesoro, en el don de Dios que estaba operando ahí. Y eso no es excusa. Si tuviste que salir de tu iglesia porque no estabas de acuerdo, perfecto, ya lo hiciste. Pero entonces búscate otra, que tampoco va a ser perfecta, porque a donde quiera que vayas, todos los hombres y todas las mujeres de Dios tienen un tesoro, pero todos lo tienen en vasos de barro. Tenemos que entender esto, porque si no, vamos a caer en la cultura esta del superhéroe, en la cultura del invulnerable, en la cultura del Superman. Ahora, un Superman podía ser afectado por la kriptonita verde, si recuerdan bien. El único impecable, el único perfecto, se llama Jesucristo de Nazaret. Yo creo que estamos entrando a un tiempo en que la iglesia tiene que madurar, que debemos dejar de ser niños, que debemos dejar de ser gente fluctuante, seguidores de cuanta moda litúrgica, de cuanto invento ocurra en las iglesias, como niños buscando corriendo de un lugar para otro, buscando una perfección que solo en Cristo existe, buscando la novedad, buscando la excitación del momento, buscando, qué sé yo, el humo, las luces, las señales, la música, los sonidos, que nada de eso está mal, pero eso no es lo que te va a dar la victoria cuando vengan los ataques del enemigo. Eso no es lo que te va a dar la victoria cuando vengan los días difíciles. Eso no te va a dar la victoria cuando Satanás ataque tus áreas vulnerables. Es tiempo de dejar de pretender que somos tan super espirituales, tan perfectos, tan ungidos y tan ungidas. Somos gente privilegiada, somos gente bendecida. Somos gente de verdad que ama al Señor con todo su corazón, que tenemos muchísimas bendiciones que agradecerle todos los días. Pero todos y todas tenemos por ahí algún aguijoncito, algún área. Y sí, podemos orar al Señor para que nos la quite. Podemos orar al Señor y debemos hacerlo para que mejore nuestra condición. Pero no podemos orarle o no debemos orarle a gritos, con insolencia, con prepotencia, sino con humildad, con ruegos, diciéndole: Señor, bueno, si esto es para mejorar mi carácter, para mejorar mi vida, para edificarme a mí o a los que me rodean, pues dame la fuerza para seguir llevando esta molestia o esta incomodidad. Pero si es algo que está dañando mi testimonio, que está dañando a otras personas, Señor, entonces arráncalo de mi vida, aunque me duela. Si tenemos esta actitud de humildad, entonces el poder de Dios se va a glorificar en nuestras debilidades. Y vamos a empezar a vivir a un nivel mucho más hermoso, más satisfactorio, más fructífero para nosotros y para los que nos rodean. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios les bendiga mucho. Recuerden, por favor, si no lo han hecho, suscribirse a su canal en YouTube, Producciones Centro Victoria, y recomiéndenos con sus amigos, con sus amigas, con sus vecinos, con sus colegas, con sus parientes, para que ellos también lo hagan, y así podamos seguir creciendo en esta tarea de compartir semana a semana el mensaje más hermoso que el mundo ha escuchado, el Evangelio de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte